día de hoy vamos a hablar sobre un importante filósofo austríaco, Karl Raimund Popper. Rosalba, ¿has escuchado hablar de Popper? Claro, Karl Raimund Popper nació en Viena, la capital de Austria, en 1902. Fue hijo del abogado Simon Popper y su esposa Jenny Schick, ambos descendientes de familias judías que se habían convertido al cristianismo. Ahora, ¿tú conoces la Viena de la época? Sí, Popper nació en una ciudad dividida, política, social, económica y religiosamente. Para la época, era la ciudad con más asimilados de Europa. Tenía la mayor tasa de conversión de judíos a cristianos que cualquier otro centro urbano europeo. ¿Qué sabes de la familia de Popper? Mira, en la época los padres de Popper tenían una vida cómoda en la sociedad vienesa. Simon Popper era un abogado bien remunerado que junto a su esposa, sus dos hijas y el nuevo bebé vivían en un gran apartamento de 20 cuartos, un espacio suficiente para albergar a su familia, sus libros, su secretario y sus empleados. ¿Sabes qué leí? Que Popper en su autobiografía describe a su padre como un hombre estudioso, más que un abogado con intereses en la filosofía, historia y poesía. La familia Popper y los miembros del movimiento progresista al cual pertenecían, sus padres despertaron en él el gusto por el conocimiento y la cultura. Rosalba, ¿qué sabes de la educación de Popper? Porque era una época bien complicada, ¿no? Sí, Popper se educó bajo la religión luterana y desde edades tempranas se interesó por la filosofía. Al haber nacido en una familia que valoraba la crítica y la discusión de los temas importantes, para Popper era una práctica en desuso la forma como los profesores intentaban imponer los conocimientos. Imagino que se aburría muchísimo. Sí, es más, él describe su autobiografía, su época escolar, como una pérdida de tiempo. Imagínate, debe ser una persona con un alto coeficiente intelectual. Sí, ahora, esa época era de guerra. Sí. Cuando Popper tenía 12 años, estalló la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia, la sociedad vienesa se fragmentó mucho más. Hubo mucha migración para Austria, de Europa. Esto trajo como consecuencia mucha escasez de alimentos, de combustible, y esto afectó muchísimo, principalmente a los jóvenes, los cuales se sentían muy politizados. Y eso no excluyó a Popper. Laine, tú me habías comentado que él se había politizado, y es cierto, él se volvió marxista a los 17 años como medio para acabar con la pobreza. Él se unió luego a la Asociación de Estudiantes de la Escuela Socialista y al Partido de Obreros Socialdemócratas, pero luego más tarde él se retiró de... Sí, efectivamente, según leí en su autobiografía en el año 1992, comenta literalmente: fue particularmente deprimente para un intelectual que sabía leer y pensar haber caído en tal armadillo. O sea, que ya detestaba el comunismo para ese tiempo. Y gradualmente empezó a adoptar los ideales del liberalismo. Es interesante observar cómo el pensamiento de Popper evolucionó a medida que se modifican sus circunstancias personales y su entorno. Cuando él abandona su interés por el comunismo y adopta una tendencia más liberalista, ¿cómo continúa con su vida? Mira, de hecho él continúa con el interés en la política y la filosofía, y él se inscribe en la universidad a la edad de 20 años y 2 años después inicia un curso de formación de profesores, donde donde lo lleva a conocer al filósofo Karl Polanyi, que es un respetado pensador que defendía una forma no marxista del socialismo. También supe, en la investigación que hice sobre él, que conoce a Leonard Nelson, que es un filósofo que defendía la creación de un sistema jurídico internacional y la adopción de un método socrático para enseñar a los jóvenes. Estos dos filósofos sé que tuvieron una gran influencia en él, ya que él desde pequeño entendía que la forma actual, como enseñaban a los jóvenes para la época, no era la más adecuada. Laine, ¿sabes que a los 26 años Popper se doctoró en filosofía? Y a pesar de no ser miembro de la academia, Popper se desenvolvía en los altos círculos académicos de Europa, especialmente en los campos de la epistemología, la ciencia y la matemática.
Popper fue influenciado por Heinrich Gompers, un filósofo austríaco, durante e inmediatamente de su doctorado, y sus ideas en las reuniones mantenidas determinaron su futura relación con el importante e influyente Círculo de Viena. ¿Tú conoces qué es el Círculo de Viena? Claro, Rosalba, el Círculo de Viena fue un movimiento científico y filosófico muy importante para la época. Fue fundado por Maurice en 1921, con un movimiento informal que se reunían los filósofos, matemáticos, científicos en los cafés de Viena, y terminó siendo el principal núcleo ideológico de ciencia y filosofía neopositivista. El círculo atrajo a los principales pensadores en los campos de filosofía, la lógica, la matemática, las ciencias sociales, las ciencias físicas y las ciencias naturales. Qué interesante. Sí. Lainey, ¿Popper perteneció al Círculo de Viena? Popper no coincidía en su totalidad con las discusiones que allí se llevaban y usó una serie de sesiones para atacar violentamente las ideas de Wittgenstein, uno de los héroes intelectuales de la época y de los filósofos más importantes del Círculo de Viena. Para el Círculo, toda afirmación debía ser verificada mediante la ciencia. Entonces, la ciencia determina qué es verdad y la filosofía solo debe preocuparse por el significado de las palabras y de los enunciados. Esta corriente fue conocida como positivismo lógico. Lainey, tú sabes que Popper se separa del Círculo de Viena porque no estaba de acuerdo con el positivismo lógico. De hecho, él pasa gran parte de su carrera criticando los fundamentos filosóficos. En 1929, él escribe una obra que es titulada La visión científica del mundo, en donde la filosofía tenía un papel fundamental en las diferentes disciplinas científicas. Lainey, ¿en qué momento él marcó la diferencia con respecto al positivismo lógico? En el año 1934 publicó la obra titulada La lógica de la investigación científica, siendo esta la obra filosófica más importante de su carrera y la que estableció los fundamentos del resto de su carrera filosófica, ya que allí propuso la falsación como alternativa a la posición inductivista del método científico. O sea, que él promovía el inductivismo y no el positivismo lógico. Sí. ¿Sabes que en 1937 Popper emigra a Nueva Zelanda por el surgimiento del nacionalsocialismo en Alemania? Y ahí estuvo por algunos años enseñando en un colegio reconocido. Luego, en 1945, él regresa a Viena y publica una obra llamada La sociedad abierta y sus enemigos. Esta la escribió por la desilusión que él sentía con el ideal marxista. Sí, sabes que esa obra tuvo una gran trascendencia, al punto que fue invitado a Gran Bretaña, a Inglaterra, en 1946, para dar clases en la economía en Londres. Ese cargo lo ocupó por 23 largos años, donde escribió varias obras. Incluso en el año 1965 fue dado al título de Sir por la reina Isabel II. Ahí se permaneció escribiendo y practicando su filosofía, y ya en el año 1994, a la edad de 92 años, fallece en Inglaterra, un día 17 de septiembre. O sea, realmente fue un filósofo que dejó un aporte importante a la ciencia. Sí, y gran estudioso a lo largo de su vida. Muy interesante la vida de Popper.